Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bueno, queridos amigos, una tarde más con vosotros. Felicitarle por estar ahí sentado viendo este programa, y si empieza más tarde, pues luego lo puede ver en YouTube tranquilamente, porque sale por la tarde mismo, sale ya en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado siempre, pero de una manera muy general. Vamos a hablar hoy de preguntas muy concretas, y hemos buscado un hombre que creo que nos dé la respuesta concreta y buena respuesta. Para ello tenemos a Serafín Porcel. Él es asturiano, pero lleva ya años aquí en Rota, en la iglesia de Puerta del Cielo. Y bueno, ustedes le conocen, ya ha estado más veces, como he dicho, y creo que él puede darnos respuestas más o menos acertadas, porque todos nos equivocamos, para estas preguntas que hoy tengo que hacerle. Y espero, con la ayuda de Dios, que él pueda dar respuesta. La primera es: ¿todas las religiones conducen a Dios? Esta pregunta ahí para entrar, introducción. ¿Todas las religiones conducen al mismo Dios? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Pepe. Como siempre, es un placer estar aquí en esta casa y compartir tiempo contigo. Como siempre, te repito, no soy asturiano, soy vasco. Vasco, váltela. Pero bueno, mi mamá es asturiana, así que la mitad de mi sangre, por lo menos, es asturiana, y no me avergüenzo ni mucho menos de ello. Lo que pasa que, como buen vasco y de Bilbao, pues tengo que dejar notar, dejar claro por escrito de que soy vasco. Bueno, dicho esto, gracias por invitarme y darme el privilegio de compartir este espacio con vosotros y con todos aquellos que te acompañan en el programa cada semana. Bueno, ¿todas las religiones conducen al mismo Dios? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque Dios verdadero solo hay uno, y cada religión tiene su propio Dios. Entonces es imposible que si el objetivo de estas religiones es distinto, pues lleguen al mismo lugar. Dicho esto, creo que la pregunta sería si todas las religiones, o la pregunta correcta para enfocarnos en el tema que hoy nos atañe: ¿todas las religiones conducen al Dios verdadero? Bien, sería más correcto. Pero mira, Serafín, en el Salmo 82, digo esto porque aquí el salmista nos dice algo: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, justamente. Aquí Dios dice que Él está en la congregación de los dioses. Por eso te he dicho, ¿todos los dioses al final conducen al mismo sitio? Ahora sí ya entramos con la pregunta. Bueno, evidentemente cuando el salmista utiliza esta expresión de dioses, de hecho, si nos fijamos bien, en la escritura aparece Dios con mayúscula, dioses con minúscula. ¿Por qué? Porque está apuntando al corazón del ser humano, que se hace sus propios dioses. Y entre esos dioses, o falsos dioses, ídolos, como los conocemos, pues el Dios verdadero es el que se erige como el único que puede juzgar. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es perfecto, Él es santo, y por lo tanto es el único que tiene capacidad moral y autoridad para ejercer justicia en medio de esos falsos dioses y también entre los hombres. Ahora, estas religiones conducen al Dios verdadero, a ese Dios de la Escritura que se ha autorrevelado, como veremos un poquito más adelante. Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque, como digo, cada religión es como un camino
que lleva a diferentes lugares. La religión viene del latín religare, es decir, reunir, ¿no? Volver a conectar, pero es algo que tiene que ver con lo que el hombre puede hacer. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para volver a conectarse, volver a tener relación con ese Dios. Muy bien. La pregunta que yo puse, ¿es el hombre un enfermo religioso? La idea es que esto es como el que coge pues, una gripe o coge una tuberculosis y dice, mira, pues, he cogido esto y me tengo que curar, ¿no? ¿Es un enfermo crónico o es algo distinto? Bueno, el ser humano es un enfermo crónico de pecado, porque la peor enfermedad que el ser humano sufre es el pecado. Es decir, el hacer las cosas mal y no poder hacerlas bien por sí mismo. Esto evidentemente es consecuencia de la desobediencia y la subsiguiente separación entre el Dios creador y el ser humano. Entonces, la enfermedad que todo ser humano tenemos cuando nacemos es el pecado, es la separación, es el no ser capaces de tener comunión con el Dios creador, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Él está limpio, nosotros estamos sucios. Él es justo, nosotros somos injustos. Entonces, ¿por qué esa enfermedad se convierte en una enfermedad religiosa? Bien, porque el ser humano nace y en el momento que comienza a tener consciencia, ¿no?, de su autoexistencia, es también consciente de que no ha llegado a esta vida por sí mismo. O sea, la propia autoexistencia o sentido de la vida nos hace entender rápidamente que no estamos aquí por nosotros mismos. Alguien tuvo que dar comienzo a nuestra existencia. En lo biológico, nuestros papás, nuestros abuelos y los que nos precedieron. Pero en algún punto la vida humana dio comienzo. Y eso nos apunta directamente en el corazón, en lo más profundo de cada ser humano, hacia un creador. De hecho, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, lo comentábamos hace un instante fuera de cámaras, ¿verdad? Dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Cada etapa, cada momento de la vida, si está en los tiempos de Dios, es hermoso. Dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra que el Señor ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos habla de que el hombre intenta comprender a Dios. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, intenta de alguna manera, se esfuerza por comprender la existencia. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que ha dado a luz este universo, estas leyes de la física que lo rigen todo y que hacen que todo funcione tan coordinadamente? Entonces, el hombre está en búsqueda de respuestas, pero dice la Biblia que el hombre no puede comprender qué es lo que Dios está haciendo desde el principio. Aún así, Dios ha puesto eternidad. Podríamos ilustrarlo con una imagen muy sencilla, como si en el corazón de cada ser humano hubiera diferentes compartimentos, y en uno está pues el amor hacia la esposa o el esposo, el amor hacia los hijos, la familia, el amor hacia el prójimo, y hay un hueco que tiene forma de Dios, que solamente el Dios creador puede llenar. Y el ser humano, en esa necesidad desesperada por causa de la separación que produce el pecado, intenta llenarlo con la religiosidad. Y entonces es cuando la enfermedad, que es el pecado, se convierte en una enfermedad que se llama religiosidad, para intentar quitar o eliminar las consecuencias de ese pecado, lo cual sabemos que no es posible. Tenía otra pregunta, pero no sé si la ha contestado. ¿Cuál es la razón por la que existen tantas religiones? Bien, pues se podría responder de dos maneras. Una, más o menos la acabo de introducir, es por la gran necesidad que hay en el corazón del ser humano de volver a tener relación con el Dios creador, y la segunda, porque hay muchas formas equivocadas de intentar conectar con ese creador. Entonces, en función de la realidad, del entorno y de la imaginación del ser humano de cada época de la historia, pues ahí han ido surgiendo las diferentes formas de volver a relacionarse con el Dios creador.
cuando la gente nos dice, bueno, yo no creo en Dios, pero creo que hay algo hay por ahí que mueve esto. Es decir, esa idea de que hay algo, estamos viendo que parece que está buscando o que cree que hay algo que no le quiere llamar Dios. Por supuesto, porque entonces creería en él, pero algo, ¿no? ¿Es eso lo que estamos hablando? Claro, es que es algo intrínseco al ser humano. Fíjate, la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. La Biblia asume que Dios es y que Dios existe. Y que Él es el principio y final de todas las cosas. Porque si lees en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si esto lo leemos en hebreo, lo traduciríamos de esta manera. Principio, no en el principio, o sea, principio, Elohim, es decir, dioses, es decir, la forma plural de la persona de Dios, lo podríamos traducir como principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó, o sea, el verbo está en singular, ¿por qué? Porque aunque son tres personas, es una unidad indivisible. Y dice Aleph Tav, Alfa y Omega. En principio, Dios es Elohim, Dios único, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, Alfa y Omega, porque Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última. Principio, Dios, Alfa y Omega, principio y final, creó, verbo singular, aunque nos hable de tres personas, los cielos y la tierra. La Biblia ya asume desde su primera frase de que Dios es, Dios está y Dios hace. Y luego cuando vamos leyendo más el Génesis, dice que crea pues, el universo, las estrellas, crea el sol, la luna, la tierra, crea las plantas, los animales, pone orden, separa las aguas de la tierra y al final coloca al ser humano para sojuzgar, ¿no? Para administrar esa creación tan maravillosa que Dios ha hecho. Si vamos al capítulo 3 de Génesis, aparece el pecado. El ser humano decide caminar independientemente de Dios, independientemente del Creador. Pero lo que la Biblia nos dice justo antes de ese momento es que el Señor crea al ser humano, los primeros seres humanos, a su imagen y semejanza. Es decir, hay una impronta, hay algo de Dios en cada ser humano. En cada persona que viene a este mundo hay una imagen que por causa del pecado está distorsionada. Está, como dice la palabra, dormida, ¿no? El espíritu del hombre está dormido, muerto por el pecado. Pero esa imagen está ahí, esperando a ser despertada, a ser activada de alguna manera para poder volver a relacionarse con el Creador. Y el ser humano vive en una búsqueda constante de esa paternidad perdida por causa del pecado. Y en esa búsqueda, pues evidentemente, yerra, porque intenta hacerlo a su manera y de muchas maneras. Por eso hay tantas religiones. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el valor de una religión? Y la pregunta está hecha antes. ¿Son todas iguales? ¿Qué valor tiene una religión para ser verdadera? Bueno, evidentemente el valor tiene el valor que le da cada uno. Porque para quienes no creen en una religión que no sea la suya propia, pues el resto de religiones no valen nada, no tienen nada. Ahora, ¿son todas iguales? Evidentemente no. Pero si las analizamos, todas tienen el mismo objetivo. Es reconectar, ¿no? Volver a unir al hombre con el Dios, con los dioses, con la naturaleza, con el cosmos, con lo que sea, ¿vale? Eso desde el punto de vista humano. Es su mismo objetivo. Y al final todas tienen el mismo final trágico, que es fracasar. Es un fracaso rotundo y absoluto. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de redención, lo único que se encuentra es la condenación, puesto que la religión, lo que el hombre pueda ofrecer a Dios, nunca va a ser suficiente, ni va a ser lo que Dios demanda de nosotros, lo que el Señor demanda de nosotros para poder volver a tener esa relación con Él. Es más, la Biblia es clara en cuanto a la religión. O sea, desde el Antiguo Testamento, y lo vemos ya en el Nuevo también, con el propio Jesús. O sea, algo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento Dios no tenía un problema serio con los no religiosos. Es más, se acerca a ellos y se revela de alguna manera para que puedan conocerle. Su mayor problema era con los religiosos. Y de hecho los profetas a quienes reprendían era a los religiosos.
Y vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús es igual, o sea, él no tiene problema por juntarse con los que los religiosos denominaban pecadores, impuros, indignos. Él no tenía problema ninguno con sentarse a comer con pecadores, o a sentarse y comer y disfrutar un tiempo con personas que no pertenecían a la élite religiosa o que no practicaban una de las sectas religiosas del momento, personas enfermas que según la ley eran impuros y por lo tanto estaban excluidos, ¿no?, de la comunión y de la relación con los demás, con prostitutas que tampoco podían ser aceptadas dentro de la sociedad. Jesús con esas personas se encontraba cómodo, es más, mostraba misericordia, les mostraba amor, compasión. En cambio con los religiosos sí tenía grandes problemas. ¿Por qué? De hecho, tengo aquí apuntado un texto de Isaías, en el capítulo 1, fíjate, el primer capítulo, ya el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, escribe: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de sacrificios de carneros, el deseo de los animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Vale? Está hablando de la religión del Antiguo Testamento. Dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. O sea, vemos realmente cómo al Dios creador no se le agrada ofreciendo sacrificios. Y no se alcanza a su favor haciendo sacrificios, ofrendas, aunque estén prescritos en la ley mosaica en este caso, ¿no?, cuando lo que el Señor está viendo es el corazón. Está viendo que todo eso no se hace para agradar y obedecer a Dios, sino que se está haciendo más bien para autojustificarnos sin tener la intención de cambiar nuestras malas actitudes ni nuestras malas obras. En el Nuevo Testamento pasa exactamente igual. Vemos a los religiosos que imponían cargas al pueblo, pero que eran unos hipócritas. Eran los que decían que los demás debían hacer, pero ellos ni con un dedito llevaban, ¿no?, dice Jesús, las cargas que imponían a los demás. Y eso es la religión, imponer cargas al ser humano, que normalmente los que las imponen no son los que se esfuerzan por llevarlas a cabo. Y al final es como poner una fachada de santidad, de piedad, cuando en realidad la corrupción del corazón no ha cambiado, no ha sido transformada. Podríamos hablar que el hombre tiene la genética o trae la genética de Dios. ¿Podemos usar el término este? Bueno, si lo hacemos de manera alegórica, podríamos. Aunque hay estudiosos bíblicos que no les gusta esta expresión, ¿no? Pero bueno, para usarlo como tenemos el ADN, de alguna manera, el ADN del Creador. Sí, porque lo vemos en Génesis capítulo 2, dice que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. O sea, quiere decir que hay algo, hay una impronta. Él dice que sopló aliento, ¿no?, de vida en el ser humano, algo que no hizo en el resto de animales. Y es lo que nos proporciona la posibilidad de relacionarnos moralmente con el Creador, cosa que el resto de creación no tiene, ¿no?, esa capacidad moral. El mundo animal se mueve por instinto, en cambio nosotros nos movemos porque hay una ley moral escrita en nuestros corazones. De hecho, hay ciertas prácticas que en cualquier cultura de cualquier época de la historia están mal, se ven como inmorales. Puede ser el asesinato, el robo. Vemos culturas ancestrales donde a las personas se les castigaba por robar. Y esas personas nunca conocieron la Biblia, nunca escucharon acerca del Dios de la Biblia. O el incesto, el adulterio. O sea, son ciertas prácticas que en el corazón del hombre. Además, Romanos 2, el apóstol Pablo lo habla en Romanos, ¿no? Dice, aquellos que nunca escuchen el Evangelio, o sea, su propia conciencia les será como por ley delante de Dios, para que de alguna manera puedan ser justificados o condenados, que es otro tema que podríamos entrar en otro momento, ¿no? Pero hay una ley moral escrita en el corazón de todo ser humano, que de alguna manera refleja ese origen de pureza y santidad con el que fuimos creados por el Señor.
Muy bien. ¿Es necesaria una revelación de parte de Dios para que el hombre lo entienda? Absolutamente. Si Dios mismo no se revela a nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de conocerlo. No hay forma. Y aquí tenemos dos ideas que parecen contrapuestas, pero que si se unen nos dan respuesta a la solución, ¿no? Dios está en la esfera de lo espiritual, de lo eterno. Nosotros estamos en la esfera de lo material, de lo temporal. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él está limpio, nosotros estamos sucios. Él es justo, nosotros somos injustos. Por lo tanto, hay un cisma, hay una separación. Hay, diríamos que un abismo que nos separa y no hay forma de poder conectar ambas realidades. Nosotros no tenemos capacidad, aunque tengamos esa búsqueda, esa necesidad, no tenemos capacidad humana para poder conocer a Dios. Entonces necesitamos que Él se autorrevele. Entonces Dios es inalcanzable en su plenitud, incomprensible en toda su extensión y su grandeza, pero es necesario que Dios sea conocido para que podamos ser salvos, para que podamos tener relación con Él y no ir de cabeza al infierno por toda la eternidad, que es la consecuencia del pecado, aunque al mundo no le guste escuchar esta verdad. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios es incomprensible y nosotros necesitamos conocer a Dios para ser salvos? ¿Cómo conjugamos eso? Bueno, es la autorrevelación. Dios se ha autorrevelado. Él, desde el principio, ha ido dándose a conocer al ser humano. En la antigüedad, Él se dio a conocer a través de un Dios creador del universo, padre del ser humano y a la vez padre de una nación, la nación de Israel, por la cual Él mostraría cómo quería que fuera su relación con el ser humano. Y además, la nación que Él escogió para traer después al Mesías Redentor de la humanidad, Jesús. Y ahí encontramos otra etapa de su revelación, de su autorrevelación. O sea, hemos conocido al Padre, hemos conocido al Dios invisible, porque es espíritu, por medio del Dios visible, que es Dios, hecho hombre en la persona de Jesucristo. Entonces ahí tenemos a Dios Hijo, pero además al Dios Redentor, que ha venido a darse a conocer por medio de esa persona. Jesús viene, vive, hace su obra, muere en la cruz, resucita y se va al cielo. Y encontramos una tercera manera, que es en la que nos encontramos hoy, ¿verdad? De que Dios muestre su persona, su naturaleza y sus planes. Y es a través del Espíritu Santo, Dios Espíritu. Jesús dijo, yo me voy, es necesario que me vaya, pero no os preocupéis, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él os convencerá, Él os enseñará, Él os recordará. Y de hecho leemos también en Juan 17:3 que Él es quien convence de pecado, de justicia, Juan 18:6, de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Dios Espíritu es el que hoy se mueve en el mundo entero tocando los corazones, llamando a la puerta de los corazones, para que ese Dios bueno, ese Padre bueno que está en los cielos pueda ser conocido por todos los seres humanos. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor ha desplegado a lo largo de todos estos miles de años que lleva revelándose al ser humano? Para que podamos conocerle y conocerle en profundidad. Su palabra. En la Biblia encontramos todo lo necesario para que cualquier ser humano, de cualquier cultura, de cualquier tiempo, de cualquier lugar, no solamente descubra que hay un Dios, sino que lo pueda conocer personalmente y tener la seguridad de que ese es el Dios verdadero. Amén. Otra preguntita, esta quizás compromete un poco más. ¿Es el cristianismo la religión verdadera? Bien, aquí esperemos que nadie se enfade y se ofenda. Ahora, no voy a ser políticamente correcto. No me han llamado para decir lo que las personas queremos escuchar o quieren escuchar. Bueno, en primer lugar, debemos entender o recordar que Jesús no vino a establecer una nueva religión. Ya había bastantes religiones en el mundo. Entonces, lo que Jesús vino a hacer, ya que hablamos de cristianismo, claro, es, Él vino a salvar a la humanidad. En el Antiguo Testamento leemos que Dios le da la ley a Moisés para que se la enseñe al pueblo.
Y lo que la palabra nos enseña es que si no hay ley, no hay transgresión, es decir, no hay pecado, por lo tanto no hay problemas. Pero la ley lo que hace es poner de manifiesto el pecado, es decir, saca a la luz el problema que tenemos para con Dios. También nos enseña que, según la ley, nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado. ¿Por qué? Porque con que seamos transgresores de un solo punto, de un solo mandamiento, ya somos culpables de toda la ley, por lo tanto estamos condenados. Esto nos recuerda nuestra realidad, de que no hay nada que humanamente podamos hacer, por mucho que nos esforcemos, para hallar el favor y el perdón de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él viene, cumple la ley a la perfección en su propia vida y después se ofrece como el sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Porque, y esto lo vemos ya en Génesis al principio de la Biblia, cuando Dios se dirige a Adán y a Eva, les pregunta, oye, ¿dónde estáis? Porque de repente ve que se esconden. Él ya sabía por lo que había pasado, ¿no? Pero les pregunta, no, es que tuvimos miedo. ¿Miedo por qué? ¿Cuándo habéis tenido miedo de mí? Y entonces comienza esa conversación en la cual ellos confiesan que han desobedecido. ¿Qué es lo que hace el Señor? Porque ellos hasta ese momento estaban desnudos y no había ningún problema, pero por causa del pecado la desnudez les produce vergüenza. El uno para con el otro y para con el Creador. Porque eso es lo que produce el pecado. El pecado produce, entre otras cosas, vergüenza. Ese sentido de indignidad, de que, por eso la búsqueda, de intentar agradar al Creador. Entonces, lo primero que Dios hace es, dice que sacrifica animales y con las pieles cubre a los primeros hombres. Es decir, el pecado, la transgresión, la desobediencia requiere siempre derramamiento de sangre. Y esto en el libro de los Hebreos lo encontramos bien explicado. La ira de Dios requiere de sangre para ser aplacada. El ser humano no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es pecador y no es perfecto. Entonces Jesús, Dios se encarna, Dios viene al mundo como hombre, vive una vida como hombre 100% y la vive en perfección. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios, sacrificando su propia vida, de manera que Dios pueda aplacar su ira contra el ser humano. Entonces, ¿es el cristianismo la religión verdadera? Hombre, si le entendemos como religión, no. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico no es una religión. Jesús no vino a establecer una religión. Todas las religiones nos muestran a dioses o líderes que exigen sacrificio, exigen ofrendas, exigen algo del ser humano para que su ira sea aplacada. En cambio, el cristianismo bíblico, no. En el cristianismo bíblico lo que vemos es a Dios mismo ofreciéndose a sí mismo para aplacar su ira en la persona de Jesús. Entonces, el hombre, el ser humano, no podemos hacer absolutamente nada. No hay religión que pueda salvar. Incluso el cristianismo, entendido como una religión, tampoco puede salvar. La palabra es clara en cuanto a esto. Solamente en Jesús y por medio de Jesús. Y por medio de la fe en la persona y la obra, el sacrificio expiatorio de Jesús, por medio de ese arrepentimiento que produce el vernos pecadores delante de Dios y el pedir perdón a Dios por nuestros pecados, es que podemos ser salvos. Y eso no es religión, eso es relación. ¿Verdad? Entonces, si entendemos el cristianismo como lo que Dios ha revelado al ser humano para poder tener comunión con Él, sí, es la única fe, por así decirlo, no religión, sino fe, que nos permite, que nos da la posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Si es como una religión basada en normas, liturgias y sacrificios que nosotros ofrecemos, pues evidentemente no. De hecho, el apóstol Pablo lo escribe en la carta que le dice a Tito, ¿no? Él nos habla y dice, no, si yo sé que, hablando como de parte de Dios, yo sé que vosotros estáis dispuestos a ofrecer buenas obras y demás, pero no fue por medio de esas obras que Jesús que va a salir al cielo, sino por el sacrificio de Jesús. Se habla de la Europa cristiana. ¿Sería correcto? ¿Es lo que estamos hablando? Si hablamos desde un punto de vista estrictamente religioso, sí, pero cada vez menos. Cada vez menos. De hecho, y fíjate, yo creo que en gran parte
la propia religión es la que tiene mucha culpa de que las personas dejen de creer o de que se alejen de Dios. De hecho, Jesús se lo dijo a los religiosos de su tiempo. Dice, no solamente vosotros no entráis, sino que impedís a otros entrar. Impedís que otros entren. ¿Por qué? Porque es que la religión, que es lo más rancio, o sea, es querer sustituir al Dios verdadero y la forma de hacer las cosas que Dios nos ofrece por lo que nosotros podemos hacer. Y utilizar en muchas ocasiones lo que la propia Biblia nos enseña, manipularlo, tergiversarlo, adaptarlo de manera que nos podamos sentir cómodos con ello, para al final no tener que hacer lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque el ser humano somos orgullosos, Pepe, todos somos orgullosos. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta. La siguiente pregunta es, ¿la tendencia de buscar a Dios está inscrita o escrita en el corazón del ser humano? Sí, yo creo que la hemos contestado sin querer, en parte al principio, ¿no? Cuando hemos leído ese texto de Eclesiastés. Hay eternidad en el corazón de cada ser humano, hay una necesidad implícita en el corazón de cada persona de reconectarse. De hecho, si vamos un poco al estudio de la antropología, ¿no? De la historia de las civilizaciones, vemos como desde el principio, o sea, vas a las pinturas rupestres, a los murales que vemos en las cuevas, y ya aparece esa búsqueda de conexión, de adoración, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza o algo que estaba ahí. Otras civilizaciones mucho más conocidas por la herencia arqueológica y documental que nos han dejado, como puede ser Mesopotamia, Egipto, son culturas, son civilizaciones que tienen un panteón de dioses enorme, inmenso. Los propios romanos, los griegos, o sea, la cuna de la civilización europea, vemos que aquello eran dioses por todas partes. Entonces, hay una necesidad intrínseca y casi enfermiza dentro del ser humano, como decíamos al principio, por volver a, primero, darle explicación al sentido de la vida y después para encontrar la paz que el pecado y la separación de Dios nos roba. Entonces, hoy día que vivimos tiempos tan convulsos, ¿no? Donde la guerra, pues casi cualquier informativo se abre con guerras, donde los conflictos sociales están a la orden del día, empezando por los matrimonios, los hogares, en la sociedad. ¿Qué es lo que manifiesta esto? Bueno, evidentemente el pecado que hay en el ser humano, pero sobre todo la ausencia de paz. La ausencia de paz. Si no hay paz en el corazón, es imposible que haya paz en la sociedad. Ahora, ¿cómo recuperamos la paz en un mundo en guerra? Bueno, viviendo en medio de toda esa vorágine y ese caos, pero con Jesús en nuestro corazón, con Dios en medio de nosotros. De hecho, una de las acepciones con las que se profetiza que Dios se va a revelar en un tiempo futuro, lo vemos en Isaías capítulo 9, es con la de príncipe de paz. Y Jesús, entre las muchas promesas que le dio a sus discípulos y nos da a nosotros, a sus discípulos de hoy, es esta: mi paz os dejo, o sea, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Para qué? Para que estemos bien, para que estemos tranquilos. O sea, en el mundo tendréis aflicción, tendréis dificultades, habrá enfermedad, tendremos problemas como todos los demás, pero yo os dejo mi paz. Y es maravilloso ver lo que significa la palabra paz en el original, que es shalom en hebreo. Es una paz integral. Es una paz que afecta a todas las esferas de la vida del ser humano. Y es una paz que no es ausencia de conflictos, sino es paz total en medio del conflicto. Y eso solamente una relación con el Creador es la que lo puede proporcionar. Te decía antes, si el ADN de Dios está en el hombre, porque usando una ilustración muy normal, y sí, pues cuántos hijos se han perdido por este mundo en mil cosas, pero por muy lejos que se vayan, y lleva el ADN de su padre, ¿no? Y si por muy lejos que se vaya, y son pocos, obviamente, o algunos los hay también, de padres que olvidan totalmente a los hijos. Si se fue, bueno, él allá, se olviden de los hijos, sí. Hay momentos en el que los padres, quizá cuando son ancianos, se acuerdan y dicen, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Y sí,
quiero pensar ahí que Dios busca su ADN. ¿En dónde? ¿No? Como hacen algunos de estos que, oye, pues, yo qué sé, Colón, estaba hoy hablando de Colón. ¿De dónde era Colón? En fin, ¿quiénes son los descendientes de Colón? Madre mía, aquí todo el mundo lo reclama para sí, ¿no? Es decir, realmente buscar el ADN, es decir, buscar a Dios. Sé de una persona que buscó a sus padres. No lo conocían, pero buscó a sus padres y lo encontraron. Porque buscaba el ADN en todos esos archivos que hay por ahí y al final lo encontraron. Es decir, realmente busquemos a Dios y yo creo que podemos encontrarle. Claro. De hecho, el archivo de nuestro ADN es la Biblia. Es la palabra. Si queremos descubrir nuestro origen, solo tenemos que ir a la Escritura, que ni está reñida con la ciencia, todo lo contrario. La ciencia seria, la ciencia veraz, la ciencia verificable, lo único que hace es confirmar la Escritura. Exactamente. Es explicar lo que la Biblia, que no es un libro científico, aunque contiene ciencia, pues no se dedica a explicar porque no le compete. Vamos a darle a nuestra audiencia unas palabritas concretas en cuanto a su religiosidad y la necesidad de su verdadero cristianismo. Por favor. Bueno, pues lo primero es que si has dedicado parte de tu vida a intentar conectarte con Dios, conectarte con el Señor, a través de normas, de rituales, de sacrificios y esfuerzos, debes saber que nada de eso te va a proporcionar lo que realmente tu corazón está buscando y anhelando. Tu corazón busca reencontrarse con tu Padre, con tu Creador, que es lo que vemos en la Biblia desde el principio hasta el final. Hay una maravillosa parábola que nos habla de un hijo pródigo. Quiso vivir su vida, como todos nosotros, se alejó del Padre, pero un día se acordó de que tenía una casa, tenía un hogar y tenía un Padre. No tuvo que hacer nada, no tuvo que ofrecer sacrificio, no tuvo que ofrecer ninguna ofrenda, no tuvo que ponerse de rodillas y flagelarse. Lo único que tuvo que hacer es volver a casa, volver al lugar al que pertenecía, y ahí fue abrazado, ahí fue restaurado, y el Padre le puso un anillo. ¿Qué es ese anillo? Es su identidad de hijo. Jesús vino para que cada uno de nosotros pudiéramos volver a casa y sin tener que hacer ningún esfuerzo ni sacrificio, solamente creer en Él, aceptar por la fe ese sacrificio y ese amor, recibir un anillo, el anillo de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, y por lo tanto disfrutar de ese amor perfecto que Dios tiene para todos aquellos que esperan y confían en Él. Así que yo te animo, y te lo digo con toda humildad y con el corazón en la mano, a que dejes cualquier tipo de religiosidad en tu vida, porque te van a seguir frustrando y no vas a hallar paz. Y vete directamente al Dios de la Biblia, habla directamente con el Señor, no tengas miedo, Él te va a escuchar, te va a responder y te va a dar las preguntas que tanto tiempo llevas intentando resolver en lo más profundo de tu corazón. Gracias, Serafín. Querido amigo, habéis escuchado este hermano Serafín Porcel. Nos ha tratado de explicar las preguntas que he intentado hacerle. He buscado esas preguntas y me gustaron, y bueno, yo creo que la sociedad que nos rodea, nuestros amigos que nos ven cada semana, pues, si no todas, pero alguna pregunta de esas que hemos tratado de responder, tú te la habrás hecho alguna vez. Bien, como saben, regalo un libro, regalo una Biblia. Esta semana pasada me pidieron un libro, hoy tengo otro que se llama Jesús. Es distinto a otros libros. Ese es Jesús como si fuese el que narra la historia. Si no es Juan narrando el Evangelio de Juan, sino si como Jesús estuviese explicándote a ti directamente, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, bueno, pues Él te explica de esa manera. Me gustaría regalártelo. Solo tengo este. Tuve otro en el pasado y lo entregué. Así que este es el tuyo si me llama. Como una Biblia, si quieres una Biblia, pues la tengo para ti. Pero llámame. Entra por el WhatsApp, por el Facebook si quieres, o por teléfono. Aparecen ahí los números.
perdón, al fijo no me llamen, porque ya al fijo lo tengo muerto. Tengo el móvil, llámame como tú quieras y a la hora que quieras, claro, por la madrugada no, pero sí a la hora que tú quieras, tengo el móvil abierto todo el día, ¿vale? Querido amigo, estamos contentos de que tú estés ahí escuchando y viendo este programa. Y como no, a Serafín, gracias, oye, te presta rápidamente a venir y para nosotros es un placer saber que tenemos personas dispuestas a contestar las preguntas que la audiencia creo que necesita saber. Gracias, Serafín. Gracias a ti y gracias a esta casa por acogerme siempre con los brazos abiertos y hasta la próxima, si Dios quiere. Ahí está. Pues en Banda Esperanza nos vemos la semana que viene, querido amigo. Gracias por estar ahí. Comparte el programa si te gusta con tu amigo, tu familia, con quien sea. Tiene toda la libertad para compartirlo, ¿vale? O llamar si quiere llamar. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Hablarle más a Dios, que Él no tiene prejuicio. Hablarle más a Dios, que Él te sabe escuchar. Estás cansado de plantar, labrando con tus pies. Boca arriba te acostás, bebes tu propia sed.